Sus mercedes, espero se encuentren muy bien. Yo actualmente me encuentro en una pausa de fumar tabaco y en medio de esta situación encontré una excusa para poder hablar un tema que para mí resulta interesante y que también considero necesario que lo revisemos, y es sobre el tema de nuestra salud en esta afición del disfrute del tabaco. El objetivo realmente con estos videos es presentar información que continúe aclarando en aquellas personas que suelen pensar que el cigarro y el cigarrillo son la misma vaina, y es que convengamos de que pues tanto el tabaco de pipa como el puro son productos sin aditivos químicos sintéticos, y que si bien existe una sustancia, ¿cierto?, que se libera en las hojas, que es pues la nicotina, la literatura científica ha ratificado que este es un aliado para nuestro bienestar. Y bueno, y también y finalmente poner sobre la mesa que todo exceso siempre implica un riesgo, ¿cierto? Y la idea en esta pequeña serie es que podamos encontrar elementos que nos ayuden a comprender la responsabilidad que conlleva pues disfrutar de nuestra afición con moderación. Bueno, al final del 2024, del año pasado, Gabriel Pico, propietario de la marca Corona Real, me envió una noticia en la que el The Guardian informaba acerca de una vacuna vegetal que estuvo desarrollando la British American Tobacco contra precisamente el coronavirus. Y sí, spoiler, era una vacuna a base de tabaco. Claro, desde ya podríamos empezar a hablar de este tema, pero considero relevante contarles algo primero, y es que cuando vi ese artículo, de una vez se me vino a la cabeza que alguna vez, durante la pandemia, leí una publicación en internet que hablaba sobre un ensayo que se había realizado en Francia para demostrar cómo el consumo del tabaco podría ser un factor importante para prevenir la transmisión del COVID-19, e incluso cómo Emmanuel Macron consideraba apoyar a los cigar lounge. Bueno, y lo curioso es que para ese momento yo no pude realmente dar con ese dichoso estudio, y eso que estuve buscándolo por mucho tiempo, y lo único que encontré fue un reporte de la Organización Mundial de la Salud que alertaba, ¿no?, sobre cómo el tabaquismo hacía más propenso a los fumadores de enfermarse o incluso morir por el COVID. Al respecto, en su momento, la Organización Mundial de la Salud y los promotores del antitabaco se apoyaron de un estudio realizado en China entre diciembre, creo que el 30 de diciembre del 2019 y el 15 de enero del 2020, en donde a 78 pacientes con COVID, solo 5 tenían antecedentes de tabaquismo, y de ahí, pues de alguna manera ellos concluyeron y de hecho condenaron que el tabaquismo era un factor de riesgo. Pero bueno, retomando con mi anécdota, y llámeme paranoico porque para ese momento de verdad comencé además no solo a encontrar información, sino a empezar también a escuchar live en donde algunos de los fumadores de tabaco habían leído también que habían encontrado esas investigaciones donde mostraban cómo los fumadores estaban menos expuestos a enfermarse con el COVID, pero que ellos tampoco los encontraban o no encontraban pues esos estudios. Bueno, como sea, pasó un tiempo y quizás, y presumo yo, debido a que las acciones asociadas con las vacunas de Sinovac, AstraZeneca y Janssen comenzarían lentamente a devaluarse en la bolsa de valores, entonces yo creería que eso influyó en algo para que yo de un momento a otro, y voilà, en el 2023, encontré un artículo de Christopher Showdown que había publicado en el 2020, en el que él hablaba precisamente de varias pruebas hechas en Inglaterra, Grecia, China, incluso la francesa esa que había leído yo durante la cuarentena, y pues que mostraban acerca de los beneficios de la nicotina. Por lo que, para fines prácticos de este video y para que no se me vayan durmiendo apenas en el primer episodio, me di a la tarea de resumir y organizar para ustedes todos esos estudios. Pero claro está, si ustedes desean buscarlas por su cuenta, y los invito a que lo hagan, yo iré presentando en la pantalla pues la fuente y la página web en donde tomé cada artículo. Y empecemos con un estudio publicado por el British Medical Journal el 19 de marzo del 2020, en el cual médicos de la Royal Glanbrook Hospital encontraron que la nicotina, al ser un agonista de la ECA, puede proteger contra las reacciones inflamatorias agudas observadas en pacientes del COVID, por lo que consideraban pertinente el uso de la nicotina, o bueno, de parches de nicotina para tratar los síntomas. Bueno, en segundo lugar, tenemos un estudio publicado en la revista multidisciplinaria de ciencias Keios del 25 de marzo del 2020, en la cual doctores de una universidad en Grecia observaron una prevalencia inusualmente baja de tabaquismo activo
entre los pacientes hospitalizados con el COVID-19, por lo que ellos reconocían al tabaquismo como un factor protector, más o menos, ¿sí?, frente a lo que era el coronavirus. Por otra parte, los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de los Estados Unidos, que son nombres largos, publicaron el 3 de abril de ese mismo año, el 2020, datos relacionados a miles de casos de COVID-19 en Estados Unidos y encontraron que la proporción de fumadores y exfumadores era mínima, siendo como el tercer o cuarto grupo de las categorías que reportaron menos casos, que lo van a ver en pantalla, o ya vieron en pantalla ese cuadro. Bueno, ya unos días después, para el 11 de abril de 2020, un grupo de doctores que en su gran mayoría estaban vinculados a la División de Ciencias de las Prestaciones del Servicio de Salud en Nueva York publicaron en MedRips, que es como un servidor que distribuye manuscritos en torno a temas científicos. Ahí mostraron los resultados tras revisar información de 4.103 pacientes con COVID-19 en la ciudad de Nueva York y descubrieron que aquellos que tenían un antecedente o estaban vinculados con el tabaquismo presentaron un 29% menos de riesgo de ser hospitalizados por el COVID-19. Y en quinto lugar, un grupo de académicos franceses publicaron el 20 de abril de ese mismo año un estudio con 139 pacientes ambulatorios, 343 hospitalizados por COVID-19, y los datos que sugirieron fueron que los fumadores diarios tenían una probabilidad mucho menor de desarrollar una infección sintomática o grave por el SARS-CoV-2, ¿sí?, en comparación con la población en general. Bueno, y casi olvido esa famosa investigación que les estaba comentando al comienzo, que había leído un artículo en la época de pandemia y había sido realizado por el neurocientífico francés Jean-Pierre Chogre. Bueno, voy a colocar el nombre acá en pantalla. La cosa fue que el man publicó ese artículo el 21 de abril de ese mismo año y se trató de un ensayo clínico aleatorizado con pacientes de COVID-19, en donde descubrieron que la infección SARS-CoV-2, o también conocido como el virus del síndrome respiratorio agudo severo coronavirus 2, que era el causante del COVID y también de los déficits que originaba en el sistema nervioso central, y cómo este se interfería al entrar en contacto con la nicotina y más precisamente con el receptor el NACHR, que es por sus siglas en inglés, ¿no?, que son los Nicotinic Acetylcholine Receptors, o en español, receptores nicotínicos de acetilocolina, que es un receptor nicotínico de aceticolina, lo cual llevaría a prevenir y controlar pues dicha infección. Y aprovecho para que tengan muy presentes este nombre, lo del receptor nicotínico de aceticolina, el cual será casi un común denominador en todos los videos que voy a presentar de la serie, porque tiene mucha incidencia en nuestro organismo. Y es que es muy curioso porque en casi todas las investigaciones se hablan de la nicotina y el tabaquismo, pero considero que son dos conceptos totalmente diferentes, sobre todo porque el tabaquismo está asociado con el fumar cigarrillo y de alguna manera esto ha repercutido al punto que en un primer momento, que era lo que yo leía cuando encontraba lo del estudio, que la Organización Mundial de la Salud y agencias gubernamentales alertaban sobre cómo el tabaquismo agudizaba el desarrollo del COVID-19 e incluso esto condenaría al desarrollo de las vacunas contra el COVID a base de tabaco, precisamente por no tener como esa claridad entre la nicotina y pues su nefasta asociación con la industria del cigarrillo. Pero bueno, esto es un tema ya para el siguiente video, ya que en el próximo episodio hablaremos sobre cómo la nicotina, ¿sí?, fue considerada para el tratamiento contra el COVID y cómo se reconocieron las bondades de la nicotina, pero eso sí, la clave era en dosis moderadas. Entonces, sin más, dejamos hasta aquí y nos veremos en el próximo episodio.